El ingreso ciudadano universal es sin duda un debate que nos debemos a nivel global y que se ha reflotado justamente en distintas ciudades del mundo como consecuencia de la crisis económica que ha desatado la pandemia por COVID-19. Hay un colectivo que está debatiendo, está proponiendo justamente reflexiones acerca de la necesidad de que Argentina también pueda contar con una renta básica, un ingreso ciudadano universal. Por eso estamos en comunicación telefónica con uno de los impulsores de este colectivo, que es psicólogo y además es sociólogo especializado en economía, y estamos en comunicación a través de videollamada con Nahum Klinsberg. ¿Cómo le va? Buenas noches, Gabriela Pellegrini lo saluda. Muy buenas, saludos a todos. Bueno, ¿por qué es necesario nuevamente poner en el tapete del debate público este tema? Porque es necesario que los argentinos podamos, de manera universal, acceder a un ingreso ciudadano. Bueno, los ciudadanos tuvieron una sorpresa cuando hace pocos días el ministro Arroyo dijo por televisión de que el gobierno estaba estudiando implementar en la Argentina el ingreso ciudadano universal, también llamado en el mundo renta básica universal. ¿Esto cómo surgió en el mundo? Surgió porque distintas investigaciones antes de la pandemia decían que por la tecnología iba a haber una gran desocupación en el mundo, por la robotización, la inteligencia artificial, la automatización. Que estaba esperado para dentro de unos años, ¿no? No muchos, para dentro de 5 o 7 años. Iba a haber una desocupación muy grande en el mundo por este motivo, y dijeron país por país ya habían estudiado en cuánto podían verse perjudicados. Para la Argentina era el 65% de los empleos podían verse sustituidos por estas nuevas tecnologías. Informe del Banco Mundial de marzo de este año. Entonces todo esto despertó, una gran inquietud en el mundo económico, porque ante una desocupación tan grande, desocupado, gente pobre, ¿quién iba a consumir? Las empresas se alarmaron. ¿Quién nos va a consumir nuestros productos? Vamos a tener una producción extraordinaria gracias a la tecnología, pero no vamos a tener consumidores. Claro. Entonces coincidió los intereses de la gente pobre y de las empresas en una solución, la renta básica universal o ingreso ciudadano, que es que los estados den a todos los ciudadanos de su país le den un dinero que les alcance para vivir dignamente. Entonces iban a tener para consumir, entonces la producción se iba a poder vender, la maquinaria podría andar, el sistema se podría mantener sin mayor problemas de conflictos sociales. De no hacerse eso, lo que se pronosticaba un gran caos social, mucha conflictividad social. Como si fuese poco, llegó la pandemia, porque todo esto era preocupación ante la pandemia. Llegó la pandemia y apuró todos los tiempos, porque produjo la gran desocupación, la miseria, la pobreza, ya ahora cierre de empresas. Entonces nos encontramos con que ante esta situación y el gobierno argentino, que en este momento está dando un IFE que llega a 9 millones de personas, se dio cuenta que podría transformar este IFE en un ingreso ciudadano universal. Pero si es de manera universal. Para la Argentina. Claro, si es de manera universal, es decir, todas las personas, aquellas que tengamos un ingreso ya, que tengamos trabajo, o el empresario más acaudalado, al igual que la persona más humilde o con mayor pobreza, van a tener acceso. ¿Cuál es el objeto en ese sentido? Claro, el objetivo es que todas las personas puedan vivir dignamente. Imagínense con un IFE que alcance para que las personas puedan vivir dignamente y que todos lo reciban en su cuenta bancaria, se acabaría inmediatamente con la pobreza, con la indigencia. El UNICEF dijo, el pronóstico para diciembre de este año, que en Argentina va a haber 63% de niñas y jóvenes indigentes y pobres, 63%. Si tomamos un promedio de 60% de pobres en la Argentina el año que viene, son 27 millones de personas en pobreza e indigencia.
una situación tan masiva con programas focalizados como hasta ahora hicieron los distintos gobiernos, no alcanza para evitar una situación de gran conflictividad social. Ahora, países como el nuestro están a la altura de poder ofrecer esto a cada uno de sus ciudadanos. Sí, la Argentina está en óptimas condiciones para hacerlo. ¿Por qué? Porque para hacer este tipo de ingreso, no se trata tanto de las riquezas en dinero que tenga un país, sino en su subestructura productiva. La Argentina tiene posibilidades de autoalimentarse, un gran productor de alimentos, tiene minerales para el autoabastecimiento, tiene energías para el autoabastecimiento. Quiere decir que la Argentina, manejándose con el peso argentino en lo que hace a la dinámica del mercado interno y obteniendo los suficientes dólares que precisa para la importación, para que de esa forma a precio de importación no se produzca inflación, entonces la Argentina puede reestructurar su dinámica económica de forma de poder implementar perfectamente este ingreso ciudadano universal. Ahora, en este momento el gobierno está estudiando este tema y hay aparentemente dos tendencias. Una dice, dejémoslo como plan B en caso que fracase el plan A. El plan A, el plan tradicional de tratar de sostener la situación con planes focalizados, crear viviendas, dar el mayor trabajo posible a la gente, etcétera, lo cual es muy, muy bueno y muy necesario, pero si se le da 2 a 3 a 4 a 5 millones de personas ese tipo de ayuda para que pueda sobrevivir, no alcanza porque estamos hablando de 27 millones de pobres e indigentes. Requiere una solución más estructural y rápida, porque no hay tampoco mucho tiempo político para demorar cuando hay tanta pobreza e indigencia. Entonces, por eso, algunos opinan, no, tiene que ser este plan implementado inmediatamente como lo aconsejó la CEPAL. La CEPAL es un organismo de las Naciones Unidas y aconsejó a los gobiernos latinoamericanos, al argentino, por supuesto incluido, que inmediatamente implementen este ingreso ciudadano antes que surja una situación de conflictividad social después que haga difícil la gobernabilidad. De hecho, también se está debatiendo esto en Europa, licenciado, en España, por ejemplo. En Europa, usted lo dice muy correctamente, veo que está muy bien informada. En España incluso ya se empezó a aplicar en pequeña medida, no en una forma para todo el país, pero ya se está implementando en cierta forma una variación de este concepto del ingreso ciudadano que abarca a muchos millones de personas, a personas más que todo de tipo necesitado, pero con la idea luego de ampliarlo a nivel universal. Hay sobre eso una discusión de cuándo. Lo que pasa es que en Europa ahora se destinó un fondo enorme de miles y miles de millones de euros para ayudar a las economías como la de España, la de Italia, de los países más pobres de Europa, y con eso pueden tirar un poco más para adelante tal vez el ingreso ciudadano. Pero un país como la Argentina, que nadie le va a venir a dar a regalar una cantidad de dinero como la que precisamos para mantener a flote y sobrellevar nuestra economía maltrecha, por cierto. Entonces, esta solución del ingreso ciudadano y la renta básica universal es una solución que sí tenemos que estudiar profundamente, tenemos que abrir el debate para discutir sus factores a favor, sus factores en contra. En este momento es apoyada, como usted dijo, en Europa y en todas partes del mundo por sectores empresariales, por sectores de pobres, por sectores asalariados, por líderes humanistas, están apoyando porque coinciden todos que es la mejor solución para situaciones de crisis como esta. Un candidato a presidente de Estados Unidos, Yank, que se retiró hace pocas semanas para la candidatura a presidente de Estados Unidos, en su campaña electoral decían que si lo nombraban presidente a él, entonces ponía un ingreso ciudadano en todo Estados Unidos universal de $1.000 mensuales. Estamos hablando de Estados Unidos, un candidato de los demócratas,
un candidato que es un fuerte empresario, que es decir, líder también del movimiento empresarial. Entonces, esto es algo indispensable. Yo comprendo que en pocos minutos no se puede explicar una idea tan compleja que cambiaría totalmente toda la dinámica del país. Revolucionaría incluso las ver. tendencias económicas. Lo que yo le propongo es tener un próximo encuentro, porque la verdad es que es por lo menos interesante de analizar este tipo de propuestas en un contexto, digo bien, de crisis económica mundial a raíz de esta pandemia. No tenemos más tiempo ahora, pero lo vamos a volver a molestar. Para sus oyentes y televidentes, les dejo entonces un dato. Los que quieren profundizar en este tema, saber más sobre este tema, coordino un sitio que se llama Propuesta para terminar con la pobreza.com, donde van a encontrar todo lo que dije explicado con documentación, con fundamentación, información de todo el mundo sobre este tema. Bueno, va a ser indudablemente de mucha utilidad para todos los interesados. Sin lugar a dudas. A usted la felicito, porque usted, al abrir este espacio para la discusión, está contribuyendo, es una de las pioneras de la televisión argentina para justamente ayudar a que se converse sobre esta posibilidad de la Argentina de una vez por todas de salir a flote y terminar con la pobreza. Tenemos que salir entre todos. Muchísimas gracias, licenciado, muy amable. Al contrario, gracias a usted. Adiós. Bueno, el ingreso ciudadano universal, como escuchábamos, un debate que ya se está dando y de hecho implementando en algunos lugares de Europa, pero que también viene a darse y con mucha profundidad en la Argentina y en países de Latinoamérica y el Caribe, entendiendo que es una crisis económica que nos afecta a todos. Con esta propuesta nos vamos a una pausa muy